Profe, está silenciado. Ahora sí, ya, sorry. Ya, lo que les quería avisar es que edité unas cosas en el campus, les voy a avisar cuáles son. Ya, primero, la guía 4. Ya, en uno de los ejercicios lo cambié, creo que era el 24. ¿Dónde está? Acá en la guía 4, está editada, por si no se dice. ¿Ya? Entonces hay un pequeño cambio en la guía 4. Y lo otro estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Ya, les edité la clase 21, ¿ya? Ahí dice editada, y la clase 22. En realidad es un cambio menor, ¿ya? De hecho lo podríamos comentar. Es acá, lo dije en clase, pero lo voy a comentar de nuevo, ¿ya? Era acá que cuando uno tomaba la transformada de las deltas de Dirac, el A era positivo, ¿ya? No era como en Fourier, que el A era un número real, acá el A es positivo, ¿ya? Esa es la edición que hay en las dos presentaciones, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, también. El resumen también se los edité, es una línea en realidad, les voy a mostrar, si es que está acá editado. No sé si lo tengo editado acá. No, acá no está editado. Ya, en realidad cambié esta parte, ¿ya? Lo puse más preciso. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a abrir el que está bueno. Ya, entonces. La página 5, ya no, miento. La página 6, acá. Ya, eso no me había que precisarlo un poco más, ¿ya? Pero en realidad no, es un detalle menor, ¿ya? No es tan terrible. ¿Qué más se me olvida? No se me olvida nada por ahora, creo. Ahí me acordaré en este momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, de hecho, varios ejercicios, ¿ya? Bastante, como unos 5 ejercicios. Esto. Entonces, vamos a partir con algo más o menos simple. Entonces, más o menos simple. ¿Está en la clase cuánto? ¿26 será? No, déjenme mirar, ya ni me acuerdo el número de clase. 27, ya. ¿Será? 27. Entonces vamos a comenzar con un cálculo, ¿ya? Entonces, primer ejercicio, va a ser dos partes, ¿ya? Vamos a calcular, o vamos a poner el resultado mejor al tiro. Vamos a demostrar esto, que es una integral bien famosa. Demostrar que la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado de x es igual a raíz de pi partido en 2. ¿Ya? Y vamos a usar eso para calcular la transformada de Laplace, ¿ya? De 1 partido en raíz de t. ¿Sí? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a ver cómo se mezclan estas dos cosas. Ya. Yo no sé si han visto alguna vez cómo se calcula esta integral, si se la vieron en cálculo multivariable, o no. Pero bueno, vamos a hacer igual, ¿ya? Más o menos simple. Entonces, miren, ¿qué hace uno? Uno dice, ya, voy a ponerle i a esa integral. Entonces voy a poner i es igual a la integral de 0 a infinito por e a la menos x cuadrado de x. Y lo que uno va a hacer es aplicar integrales dobles. Claramente acá no tengo una integral doble, no sé, tengo una sola integral, pero entonces eso se puede arreglar si yo tomo el producto. I cuadrado es el producto de esa integral consigo misma, ¿ya? Y ojo, la variable de integración es, ¿cómo se llama? Es muda, ya da lo mismo si le pongo x o le pongo y, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer ese truco, vamos a cambiar el x por el y en la segunda integral, ¿ya? Y es la misma integral, digamos, no importa cómo se llama. ¿Ya? ¿Estamos? Es un producto integral. Y ahora eso lo puedo transformar en una integral doble. ¿Ya? Queda así. Digamos, esta integral pasa hacia acá, porque no depende de x, etc. ¿Ya? Entonces me va a quedar e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no es cierto? Y acá me queda de x de y. ¿Sí? Pero acá lo puedo arreglar un poco, puedo poner un solo paréntesis, más y cuadrado.
¿Ya? Entonces me queda de esa forma. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe. Ya. ¿Qué tipo de cambio de variable puedo hacer acá? A ver. Porque calcularlo directo está medio difícil. ¿Qué tipo de variable cambio de variable puede hacer uno cuando tiene cosas de esta forma? ¿A polares o no? Polares, de hecho. Sí, eso vamos a hacer. Vamos a cambiar a polares. Ya, ojo. Acá estoy, si ustedes se fijan, el x está entre 0 e infinito, y el y también está entre 0 e infinito. ¿En qué cuadrante estoy? En el primero. En el primer cuadrante, ¿ok? Ya. Entonces, pongo x igual a r coseno teta, y igual a r seno teta. Entonces, pongamos acá, x e y están en el primer cuadrante. ¿Ya? No se olviden, los cuadrantes de derecha a izquierda, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Así, lo voy a dibujar. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo queda? Que tenía que calcularle esto el jacobiano, ¿no es cierto? Entonces calculo esto. Creo que así se anota, ¿no? Ya, son cosas de notación. R, teta. Yo tengo que sacar el determinante a eso. Entonces derivo. ¿Cómo se hace eso? Es la derivada de x con respecto a r primero. ¿Cómo será eso? X con respecto a r, coseno, ¿no? Después, x con respecto a teta, ¿cuánto da? R menos seno. Menos r seno, ¿no? Eso. Ya, después, y con respecto a r es seno, ¿no es cierto? Después, y con respecto a teta es r coseno teta. Estoy derivando parcialmente. ¿Ya? Y si saco ese determinante es así, ¿no? Múltiplo por cruzado y resto. Entonces va a ser coseno teta al cuadrado por r, s por s, menos, después menos r por seno. Entonces, menos r por seno cuadrado de teta. ¿Ya? Y eso entonces es r cuadrado, perdón, es r coseno cuadrado más, paréntesis, más seno cuadrado, ¿no es cierto? Y eso es r. ¿Ya? Eso se sabe, digamos, que si uno saca el determinante jacobiano del cambio de variables de las polares da r. Ya lo hicimos también. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que mi integral, que es así, ¿no? De 0 a infinito, de nuevo 0 a infinito, ¿ya? E a la menos x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Dx de y, ahora voy a hacer el cambio de variable, va a ser la integral, ya vamos a poner los límites de integración. Acá, ¿qué me queda? Me queda e elevado a menos, ¿cuánto? ¿Cuánto es x cuadrado más y cuadrado en términos de r y de teta? R. R, R cuadrado. r cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, ojo ahí, x cuadrado más y cuadrado es, voy a ponerlo acá ya. Coseno cuadrado más r cuadrado, seno cuadrado, y ahí eso es r cuadrado. ¿Ya? Es reemplazar, digamos. ¿Ya? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por el jacobiano, R. ¿no? Sí. ¿Sí? Por R, ¿ya? Entonces acá me va a quedar de R de teta, ya hice el cambio de variable, y ahora hay que poner los límites de integración. Entonces, ahora es importante en esto de que estábamos en el primer cuadrante. ¿Cómo son los ángulos en el primer cuadrante? Positivos. Más preciso que eso, entre 0 Pi medio. y medio. ¿Ya? Entonces, teta se mueve entre 0 y pi medio. ¿Y cuál es el rango para R? Si estoy en el primer cuadrante, lo vamos a dibujar, vamos para que entendan. Se supone que estoy mirando los puntos acá en el primer cuadrante. Ahí hay un R, no sé, da lo mismo, R1. Si yo me pongo más para acá, hay otro R, pongamos R2, más grande. Me voy más para allá, otro R, R3. ¿Cuál es el rango que puede tomar R entonces? ¿De 0 a cuánto? Al infinito. Al infinito, ¿no es cierto? La única restricción es que es positivo. Entonces va de 0 hasta infinito. Y ahora integremos. Ya. A ver, esto se puede hacer cambiando variables, pero yo lo voy a hacer así mejor. Mira. Voy a mirar la integral que está adentro primero. Ya, la integral que está adentro es de 0 a infinito. Ya, y si uno tiene buen ojo, se va a dar cuenta que esto es una derivada. Que derivada es
veamos, es menos un medio por e a la menos r cuadrado, ¿no? Derivado. ¿Sí? ¿O no? ¿Es lo mismo? Porque Sí. derivo la exponencial, después derivo el r cuadrado, el menos r cuadrado, eso me da un menos 2r, y por el menos un medio me da el r, ¿sí? Ya. ¿Y por qué hago eso entonces? Porque es más fácil, pues. Porque mira, me va a quedar así. Entonces esto va a ser la integral de 0 a pi medio. Cuando yo integro una derivada, lo que me va a quedar es lo que estoy derivando, en este caso menos un medio, e a la menos r cuadrado. Lo evalúo en lo que dice acá, de 0 a infinito, ¿ya? Y acá me queda de teta. ¿Cuánto da si evalúo esto en infinito? Si tomo el límite cuando r tiende a infinito, si quieren decirlo así mejor. 0 0, y en 0, menos un medio. menos un medio, pero estoy restando, acuérdense, es lo que vale en infinito menos lo que vale en 0. Entonces me va a quedar un medio positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, toma acá. Entonces, eso entre infinito y 0. Entonces, lo que vale en infinito, lo vamos a montar bien, le va a montar r de infinito. Lo que vale es en infinito. ¿Ya? Menos lo que vale en 0. O sea, menos un medio por e elevado a menos 0 cuadrado. ¿Ya? Y esto da 0. Y acá sale menos por menos, sale más. Entonces de ahí sale un medio, esto vale 1. ¿Ya? Entonces me queda de teta. ¿Y cuánto da si integro esto? Un medio por, Pi cuarto. bueno, un medio por pi medio, y eso da pi cuarto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo estoy seguro es que i cuadrado, que era la integral de acá, ¿no es cierto? Que, a ver, era varias cosas. A ver, era la integral de 0 a infinito primero. De hecho, ya lo dijimos. Ya dijimos que era el producto. Entonces vamos a omitir eso ya. Era esta integral, ¿no es cierto? E a la menos x cuadrado más y cuadrado de x de y, ya es pi cuarto. ¿Sí? ¿Cuánto vale y entonces? A ver, y vale más o menos raíz de pi medio, ¿no es cierto? ¿Es el positivo o el negativo? Veamos, miren. ¿Cómo es la función? ¿Positiva o negativa? La que estoy integrando. Positiva. Entonces su integral es, Positiva. así que es el signo más el que tengo que elegir, ¿no? ¿Ya? Y eso implica, aquí dice, eso implica, entonces, como, ya, eso implica que i vale raíz de pi medio. ¿Ya? Y en otras palabras, entonces, lo que estoy diciendo, o escrito de otra forma más explícito, digamos, estoy diciendo que eso es igual a raíz de pi partido en 2. ¿No es cierto? Ya. Esa es la primera parte. La pudimos haber hasta omitido. Es un ejercicio de cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, B. Ya será el A y el B. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esa integral con esto acá? Es lo que vamos a descubrir. ¿Ya? Entonces, miren, yo quiero calcular 1 partido en raíz de t, la transformada de Laplace de eso. ¿Ya? Y acá habría que tener un cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, esto no está definido en 0. ¿Sí? Pero en realidad uno va a calcular a la bruta nomás esta cuestión y le va a salir. ¿Ya? A la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo es la transformada de Laplace de estas funciones? La integral de 0 a infinito, ¿no es cierto? Anoto mi función, que en este caso es 1 partido en raíz de t, y la multiplico por e elevado a menos s por t, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es, por definición. Definición de Laplace. ¿Ya? Ahora bien, voy a hacer un cambio de variable, miren. Voy a poner, por ejemplo, z igual a raíz de t. ¿Ya? Y voy a derivar. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría dz es igual a, derivo la raíz de t, eso es 1 partido en 2 raíz de t, ¿no es cierto? Porque eso esté a la 1 medio y derivo esa cuestión y esté a la menos 1 medio partido por un medio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá me queda dt. ¿Estamos? Y esto es lo mismo entonces que 1 partido en 2z dt. ¿Y por qué hago todo este enredo? Porque quiero despejar el dt. Entonces dt va a ser
2z de z. Eso es lo que quería hacer. Entonces acá, ¿cómo me quedaría? Miren, me quedaría la integral de cuando t vale 0, z vale 0. Cuando t vale infinito, z vale infinito. ¿Sí? Ya, ahí nada que hacer. 1 partido en raíz de t es lo mismo que 1 partido en z. ¿Ya? ¿Cómo arreglo la exponencial? De hecho, vamos a arreglar de esta forma, miren. Voy a anotar esto, voy a anotar el st, como creo que esto va a funcionar. A ver, si me concentro. No, a ver. No, vamos a mandarlo como es nomás. Es S por T de espejo es Z cuadrado, ¿no? No, eso no lo arreglamos después. T es Z cuadrado. Entonces Z cuadrado. Y de T dijimos que era 2Z de Z. Entonces se simplifican varias cosas. Me queda de 0 a infinito. Me queda acá un 2. Ya. Se van 2Z y me queda E a la menos S Z cuadrado de Z. ¿No es cierto? ¿Qué más puedo hacer? Vamos a hacer otro cambio de variable, ¿ya? Entonces, para eso, primero voy a escribir esto así. Menos raíz de S. Claramente estoy pensando que el S es positivo, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, hagamos otro cambio de variable, entonces. Como el único que se me ocurre a mí que podríamos hacer, pues, es ese, ¿no? A ver si funciona bien. Sí, es raíz de S partido por Z. Perdón, raíz de S por Z. Entonces hagamos otro cambio de variable. U igual a raíz de S por Z. Derivamos de nuevo. Du es raíz de S por dz, ¿cierto? Por lo tanto, lo que me va a quedar acá, pongámosle esto asterisco, ya, va a quedar que asterisco es igual a 2 veces, y acá eh, de nuevo ya, cuando z vale 0, esto vale 0, entonces acá me va a quedar de 0, ya, cuando z vale infinito, esto también vale infinito, así que acá me va a quedar infinito, ya, y acá me va a quedar e elevado a menos u cuadrado, ya, por, ¿cuánto? Despejen el de z Du sobre sobre raíz de s, ¿no es cierto? Y la raíz de s no depende de u, así que la puedo sacar. Entonces me va a quedar 2 partido en raíz de s, ¿sí? Por la integral de 0 a infinito, de e a la menos u cuadrado, de u, y esta la acabamos de calcular. ¿Era cuánto? Era raíz de pi partido en 2. Entonces por raíz de pi partido en 2. Así que esto queda raíz de pi partido en s. Y acá el s es positivo, ¿no es cierto? Vale, no es necesario, ese va a ser el dominio de esta transformada de la plaza. Entonces pongámoslo acá, quitémosle el asterisco mejor. O no, dejemos el asterisco, ¿no? Por lo tanto, lo entro en rendimiento. 1 partido en raíz de t. Eso es raíz de pi partido en s. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros repasamos multi. ¿Preguntas? Profe, ¿la integración no se puede hacer por Wolfram o algo así? ¿O no funcionaba? Supongo. No lo sé, no lo he probado. Yo supongo que sí. Ay, Yo supongo que sí. Aunque, a ver, sí, lo que pasa es que seguramente si metes al Wolfram esta integral de 0 a infinito de a a la menor x cuadrado, te va a decir que es el raíz de pi partiendo, seguramente. ¿Ya? Pero era para hacer el ejercicio. ¿Ya? Bueno, entonces, miren, ¿qué vamos a calcular? Algo. Vamos a hacerlo. En la página 4. 4. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a calcular esto. ¿Estamos? ¿Y cómo lo voy a hacer? Miren. Primero, voy a recordar esto.
una de las propiedades que vimos de la transformada de Laplace, que era la siguiente. Entonces, pongámoslo propiedad. Se llama creo que sí, se llama el segundo teorema vamos a ponerlo así mejor. Segundo teorema de traslación. Así se llama. Entonces, segundo teorema de traslación dice lo siguiente, que si yo calculo la transformada de Laplace de una función desplazada, en A, digamos, x menos A, anota eso, por una de Heaviside, una mu sub A de x, pongámoslo con T, ya que estamos juntados. Una de Heaviside, ya que también se puede anotar así la de Heaviside, por si acaso, puede anotar como T menos A nomás, ¿ya? Depende, yo prefiero. ¿Ya? T menos A. Ya, la cosa está en que eso da como resultado, lo vimos en clase, da E a la, entonces, más o menos, E a la menos A por S, por la transformada de Laplace de la F, evaluada en S. ¿Ya? Pero entonces, lo que tiene que ocurrir acá es que esté desplazando en lo, digamos, en lo mismo que tengo en el índice de la de Heaviside acá. ¿Se fijan? En A. Entonces, acá tengo un 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que tener acá? Algo, algo así como T menos 1, ¿no es cierto? En alguna parte. De hecho, acá es más, perdón, es acá el T al cubo, que eso es más fácil. T al cubo. Ya, no es más fácil. O sea, menos cálculo. Ya. Entonces, ¿me entienden que quiero formar un T menos 1 de alguna manera? ¿Para aplicar esto de acá? ¿Sí o no? Profe, sería como un 4 menos 1, algo así. Más o menos. Hay que hacerlo a la mano. Como dice un profe de cálculo. T al cubo. Yo quiero, de alguna manera, hacer aparecer un T menos 1 al cubo. ¿Cierto? Eso quiero yo. ¿Estamos? Y lo malo está en que esas dos cosas no son iguales. Entonces se puede arreglar, porque ustedes recuerdan, esto era T al cubo menos 3T cuadrado más 3T menos 1, algo así, ¿no? Sí, eso de hecho. Entonces, tengo que sumarle 3T cuadrado, tengo que restarle 3T, y tengo que sumarle 1, ¿cierto? ¿Estamos? Puede ser ahora el mismo truco, miren. Ya formé un T menos 1, pero ahora me van a quedar de nuevo T cuadrados, así que voy a buscar la forma de armar otro T menos 1 al cuadrado. Otro T menos 1. Entonces, miren, ¿cómo lo voy a hacer? Ya, el primero ya no hay nada que hacerle. Está listo. El segundo, voy a abrir paréntesis, es T menos 1 al cuadrado, ¿ya? Ya, entonces, ¿esto cuánto es? Este cuadrado menos 2T más 1, ¿no? Entonces tengo que sumarle 2T y restarle 1, ¿cierto? Y menos 3T, ¿ya? Eso lo copio igual, eso está igual. ¿Ya? Ahora bien, vamos a separar un poquito, a ver si nos resulta. Esto es T menos 1 al cubo, más 3 por T menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 6T, menos 3, menos 3T, más 1. ¿Ya? Y entonces si yo hago el cálculo, sería, eso queda igual, ¿no es cierto? Los dos primeros, pero acá 6T menos 3T es 3T, ¿no es cierto? Y acá menos 3, y acá más 1. Y entonces puedo factorizar por 3 y me va a quedar 3 por T menos 1, ¿sí? Y el 1 es constante, así que no tiene sentido que lo escriba como con el T menos 1, ¿ya? Queda así, ¿ya? Por lo tanto, si yo calculo la transformada de Laplace de T al cubo por mu sub 1 de T, ¿qué va a ser? Va a ser, anotémoslo, y después lo desarmamos. Ya va a ser T menos 1 al cubo, ¿no es cierto? Más 3 por T menos 1 al cuadrado, más 3T por, perdón, más 3 por T menos 1, más 1 por el mu sub 1 de T, ¿cierto? Y separo esto en sumas, entonces me va a quedar así. Me va a quedar igual a la transformada de Laplace de T menos 1 al cubo, ¿cierto? Por mu sub 1 de T, ya ese es el primero, S con S, después 3, sale el 3, acuérdense que la transformada de Laplace es lineal, me queda T menos 1 al cuadrado por mu sub 1 de T, ¿ya? Después, veamos qué sigue. Sale otro 3, es del 3T menos 1, ¿ya? Y la transformada de Laplace de T menos 1 por mu sub 1 de T, ¿ya? Y después me queda más
la transformada de Laplace de 1 por mu sub 1 de t. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya cuánto da la primera? Miren esa de ahí. ¿Cuál es la función f de t en la primera? ¿Cuál es? ¿A cuál función la tengo que evaluar en t-1 para que me dé t-1 al cubo? Esa es la pregunta. Entonces, repito. ¿Qué función tengo que evaluar en t-1 para que me dé t-1 al cubo? ¿Cuál? T cubo. ¿No es cierto? Entonces esto va a ser, de acuerdo a esta propiedad que está acá, dice es una exponencial, ¿no es cierto? E a la menos a, entonces en este caso la vale 1, entonces va a ser e a la menos s por la transformada de Laplace de t cubo, ¿sí? Después, más 3 por e elevado a menos s por el mu sub 1 por la transformada de Laplace de ¿quién? T cuadrado. De cuadrado, muy bien. Después, más 3 por la transformada, voy a anotarlo más que voy a entender, ¿no? Esto es la transformada de t, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuál es esta transformada? En realidad se puede hacer de dos maneras. Se puede calcular directo, creo que está en las tablas cuánto era, ¿no? La de e a la de mu sub a, creo que era así. E a la menos a por s dividido en s, me parece. O si no, se puede aplicar este mismo teorema. ¿Ya? Lo que pasa es que acá cuando traslado el 1 en t menos 1 queda igual. Entonces puedo decir que esto es e a la menos s por la transformada de Laplace del 1. ¿Ya? Si mi f de t vale 1, entonces el f de t menos 1 sigue valiendo 1. O sea, es constante. Pongámosle igual. ¿Ya? Entonces, cada una de estas las podemos calcular. ¿Cómo era la transformada de Laplace de una t a la algo, una t a la n? ¿Lo recuerdan? N factorial. N factorial dividido en t a la n más 1, ¿no? Algo así. Sí. Ya. Entonces acá me queda 3 factorial. De hecho, voy a factorizar por el a la menos s, ¿ya? Porque está en todos lados. Entonces me queda 3 factorial por, perdón, dividido en t a la cuarta, pero no t a la cuarta, s a la cuarta. Ya, s a la cuarta, más 3 por 2 factorial, ¿no es cierto? Dividido en t, vale, con t, en s al cubo, más 3 por 1 factorial dividido en s cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto es la transformada de Laplace de 1? 1 partido en s, creo, ¿o no? Bueno, no recuerdo. Sí, 1 partido en s. Y ahí esto se puede arreglar un poco, ¿no? Esto es e a la menos s, a veces que un instante, otras veces una costumbre. Menos s, ya, queda 6 partido en s a la cuarta, más 6 partido en s al cubo, más 3 partido en s cuadrado, más 1 partido en s. Y si sumo y saco denominador y todas esas cosas, quedaría, si no, e a la menos s, por ¿cuánto? S a la cuarta, s para allá, más 3s, no, perdón, s al cubo. Lo voy a hacer mejor en el hormiguero, perdón. Entonces queda 6 más 6s más 3s cuadrado más s al cubo, ¿no? Dividido en s a la cuarta. Y entonces lo ordenamos un poquito para que se vea mejor. Entonces e a la menos s por s al cubo más 3s cuadrado más 6s más 6 y todo eso dividido en s a la cuarta. ¿Estamos? Ahí está, esa es la transforma de Laplace de ¿cuánto era? T al cubo por mu sub 1. Eso es. ¿Ya? Todo esto lo para repasar el teorema de translación. Ya.
Vamos a dejar ese por el final. Sí. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Si no se los preguntara, lo podrían hacer. Profe, no sé qué hizo la página anterior. ¿En cuál? ¿En la anterior a esta? Sí. ¿En qué parte? ¿Acá? Sí, ahí mismo. No, Ah, ya. no Lo que sé. pasa es que, mira, quiero usar el segundo teorema de traslación. ¿Y qué me dice eso? Que si tengo una función de Heaviside, ojo ahí, con índice A, ¿ya? Y la multiplico por una función trasladada en A también, entonces me va a dar una exponencial por una transformada de Laplace, ¿ya? El problema está en que si yo miro esta función que aparece acá, mira, la t cuadrado por mu sub 1 de t, ¿ya? Esta no es de la forma, no es una desplazación. Si fuera, a ver, si fuera un t menos 1 cuadrado estaría ok, ¿ya? Podría llegar y calcular, perdón, t al cubo era. Si fuera t menos 1 al cubo, por mu sub 1 de t, la podría llegar y calcular con esto, ¿ya? Pero no es t menos 1 al cubo, es t al cubo. Entonces lo que hago es forzar un t menos 1 al cubo, ¿ya? Armar un t menos 1 al cubo de alguna manera, ¿ya? Y por eso es que acá pongo que t al cubo es t menos 1 al cubo, ¿ya? Pero ojo, cuando yo hago eso salen varios términos, ¿no es cierto? Sobran 3. Entonces acá me sobra un menos 3t cuadrado, y para que todo sume bien, digamos, te estoy sumando 0, eso estoy haciendo, ¿ya? Entonces tengo que sumar el 3t cuadrado porque se va a anular, entonces después le tengo que restar el 3t para que se anule con ese, y después le tengo que sumar el 1 para que se anule con el menos 1 que va a salir de acá, ¿ya? ¿Estamos? Esa es la primera cuestión que hice. Y después hago lo mismo, pero en el t cuadrado. El t cuadrado lo escribo así nomás. Es t menos 1 al cuadrado más 2t menos 1. Es lo que puse ahí, ¿ya? ¿Y cómo sé eso? Porque si yo expando en binomio, esto es t cuadrado menos 2t más 1. ¿Sí? Así que sé que le tengo que sumar el 2t y le tengo que restar el 1, ya para que queden iguales, digamos. ¿Ya? Es lo que armé ahí. ¿Sí? Y una vez que hice eso, separo nomás, pues mira. Ahí ya me sale otro t menos 1, pero ahora al cuadrado. Acá me sale un 6t menos 3, pero con esto de acá se arreglan. Me sale otro t menos 1. ¿Ya? Y entonces cuando hice esto, lo que estoy haciendo es pasar de t al cubo a puras cosas con t menos 1, ¿ya? Sale un t menos 1 al cuadrado, al cubo, t menos 1 al cuadrado, un t menos 1. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es hacer un cambio de base en el espacio vectorial de polinomios. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Pero no quiero meterme en eso porque se van a enredar, ¿ya? Y Entonces, ¿cómo? la siguiente página, profe, ¿puedo verla, por favor? Ah, ok, ya. Entonces, mira, ahora que hice eso, lo que estoy usando es linealidad nomás, ¿ya? Mira de acá. Te fijas que ese t al cubo ahora es una suma por una de Heaviside. Entonces me va a quedar la de Laplace del primero por la de Heaviside, ya que es lo que está acá. Después el segundo por la de Heaviside, y hay un 3 acá porque acá aparece un 3. Acuérdate que la transformada de Laplace es lineal, sácalo de escalar, ¿ya? Y después me queda el t menos 1 por el mu sub 1, ¿sí? Lo mismo, separo la suma, saco los escalares. ¿Ya? Y el 1 por el mu sub 1, ya, bueno, queda no. Y ahora sí aplico el teorema de traslación, ¿ya? Ahora sí aplico el teorema de traslación. ¿Así es la forma correcta de hacerlo? Yo diría que sí. Bueno, también, a ver, también la puedes Es que, intentar hacer a es que, mano. bueno, es La que puedes intentar. ¿Mm? yo lo pensé, bueno, no sé cómo decir esa letra, ya, pero esa U de ahí, ¿Ya? Mu se llama. que en la primera transformada, el calcular t al cubo, yo lo hubiera hecho calculando, bueno, sacando eso, haciendo la transformada de eso, Mm, como, seguramente resulta, sí, a ver si esto se puede hacer de muchas formas. No, si de que resulta va a resultar, yo creo. Entonces es hacer esto. ¿Eso? ¿O no? no, era calcular como era U de 1, sería E a la menos S, ¿cierto? Y Mm, adentro quedaría transformado como t menos 1 al cubo. Y desarrollar ese t menos 1 al cubo y luego hacer la transformada de cada término con el e a la menos s afuera ya, aparte. ¿Eso se puede o no? a ver, pero tú dices usar esto de acá, ¿eso? No, No, a porque ver, eso me pareció, eso me enredó mucho. ya, pero no, yo no entiendo, ¿cómo lo quieres hacer? A ver, ¿lo quieres hacer por definición?
No, profe. No. Sería. Bueno, Si por quieres, escribe en ejemplo, la pizarra mejor, porque es más fácil. ya, sería desarrollar primero que haría E a la menos S. Es que no, podría escribirlo usted por mí, Ya, a ver, E a la menos S, ya, por la transformada de ya. t menos 1 al cubo. Ah, no, pues eso está malo. ¿Sí? Es que ese es justo el tema, Daría el mismo, por eso hice todo este show. ¿Ya? Es que ese daría es el justo mismo el... resultado, sí. ¿Cómo va a quedar lo mismo? Compruébelo, por favor. Va a quedar, ya, pero E a la menos S por la transformada de quién? De t menos 1 al cubo. No, ¿No? Si no, pues usted mira. desarrolla, si usted desarrolla t menos 1 al cubo, daría t al cubo menos, eh, menos Por la más transformada 3 de al T menos cuadrado. 1 al cubo. Sí, Yo diría que no. Porque esto es justamente, esto es la transformada de Laplace de T menos 1 al cubo por la de la de Heaviside, ¿no? Sí, refiere a Camilo es que él Yo piensa dije que que, si desarrolla el cubo de binomio, ajá, puede dar el mismo resultado desarrollándolo adentro, pero no porque también tenía un t menos 1 al cuadrado y un t menos 1 solito por sí solo. sí, lo que pasa es que, sí, sí, ese es el tema, lo que está diciendo Juan Pablo. Es que mira, si eso fuera igual a eso de ahí, ¿ya? Pero a ver, ¿qué estás haciendo? se supone que la transformada de Laplace es lineal, ¿cierto? Sí, Entonces, ya, si pero a se ver, desarrolla desde adentro, si se desarrolla esa parte de adentro, de t menos 1 al cubo, ya. Ah, pero eh, parece que es pura casualidad. No, no, lo cierto. Porque acá nos dio 3 por el la menos este cuadrado. No, no te da lo mismo. De partida no, no te da lo mismo. Porque mira, acá nos sale con un más 3, ¿no es cierto? Si tú lo hicieras acá y así, hicieras lo que tú estás diciendo, te quedaría, a ver, esta es la de Laplace de t al cubo menos 3t cuadrado más 3t, ¿cierto? Menos 1, ¿sí? Entonces no te va a dar igual, de hecho, porque te va a dar e a la menos s por la transformada de Laplace de t al cubo, ¿no es cierto? Ya ese se parece al primer término que apareció acá, ¿sí? Pero después te va a salir así, menos 3 por por e a la menos s por la transformada de Laplace de t cuadrado, ¿cierto? Que ya es distinto al término que aparece ahí, según yo, ¿sí? Acá sí te aparece el mismo, ¿ya? Y después te aparece acá un menos 1, pero acá nos sale un 1 positivo, ¿te fijas? Entonces no te va a dar igual. De hecho, si haces el cálculo, te va a dar una fracción distinta. Digamos. Acá te va a salir con menos, acá con más y acá con menos. Ese va a ser un menos y ese es un menos. No te va a dar lo mismo. ¿Ya? Sí, por eso es que hacemos este cambio de base. ¿Ya? Estoy escribiendo el cálculo en la base, en otra base. ¿Ya? Sí. ya, Eso es lo que estoy haciendo en términos de álgebra lineal. Entonces, mira, el tal cubo, a ver, lo vamos a decir. Si yo tomo los polinomios de grado 3 de grado menor o igual que 3 en la variable t, una base es 1 partido en t, perdón, es 1t, t cuadrado, t cubo. ¿Ya? Y el t cubo en esta base se escribe así, pues. 1 por t cubo, más 0 por t cuadrado, más 0 por t, más 0 por 1. ¿Ya? Y lo que hicimos acá fue escribir el t menos 1 al cubo, perdón, el t al cubo, de otra forma. Ya lo escribimos como era. Recuérdenmelo, era, ahí está, t menos 1 al cubo más 3, t menos 1, vaya, eso. Entonces, escribimos así, t menos 1 al cubo, más 3 por t menos 1, al cuadrado, más 3 por t menos 1, más 1. ¿Ya? Entonces, acá escribí el t al cubo, lo escribí en la base, en otra base, ese mismo espacio de vectorial, que sería
1, t menos 1, t menos 1 cuadrado, t menos 1 al cubo. ¿Ya? Si uno lo quiere ver en términos de álgebra lineal, lo que está haciendo es un cambio de, está escribiendo eso en otra base, ¿no? ¿Ya? Buscando las coordenadas en otra base. Se puede mezclar todo, ¿no? Pero ya, no quiero que se compliquen con eso, es un comentario. ¿Ya? Entonces, por eso es que escribo el t al cubo en términos de t menos 1, ¿ya? Para poder aplicar la de segundo teorema de traslación. ¿Estamos? Ya. Y en este ejercicio vamos a hacer otro. De hecho, vamos a hacer unos cuantos más. Miren. Este es el cuarto, segundo, no, tercero. Ya, entonces, tercer ejercicio, miren. Vamos a hacerlo en dos partes. De hecho, este es una parte de la guía, ¿ya? Si tengo una función de orden exponencial al infinito, exponencial al, pongamos al infinito, ¿ya? Entonces, pongamos que sea mejor. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar lo siguiente, que es bastante simple de demostrar en realidad. Que el límite cuando s tiende a infinito de la transformada de Laplace es igual a 0. La transformada de Laplace tiende a 0, acá, solo por hincharla, vamos a poner más infinito, ¿ya? Para enfatizar eso. ¿Ya? La transformada de Laplace tiende a 0 cuando el s tiende a infinito, siempre y cuando esté con una función de orden exponencial al infinito. Ya, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, voy a anotar la segunda parte. Vamos a calcular, antes de resolver todo, la transformada inversa de la arco tangente. ¿Ya? Esta está en la guía. ¿A cuánto tiende el arco tangente cuando s tiende a infinito? ¿Cuánto es tangente de pi medio? Infinito. Infinito, tiende a infinito, si quieren, digámoslo así. Entonces el arco tangente de infinito es igual a... O el límite Y de medio, la... Eso, ¿no? exacto. Entonces la transformada inversa de esta función ¿será una función o será otra cosa? Del arco tangente, ¿será una función? A ver, si a esto le ponemos f, entonces yo tengo que el arco tangente de s tiene que ser la de Laplace de f, ¿no es cierto? ¿A cuánto tiende el arco tangente, dijimos recién? A pi medio, ¿sí? No tiende a 0. Así que esta no va a ser una función. ¿Estamos? Es que hay que hacer un truco entre medio para calcularlo. Ya. Bueno. Ya, ¿cómo hacemos el primero? A ver. Tomemos lo del cálculo del arco tangente. ¿Qué significa que sea de orden exponencial al infinito? Pero una semana, por si acaso. Ya, bueno. Significa dos cosas. Una, que es seccionalmente continua. Y la otra, que es la que vamos a ocupar, es que cuando yo veo el módulo de f de x, ¿ya? Eso es igual, o incluso pongámoslo así. Eso es igual a una constante, perdón, es menor o igual que una constante por una exponencial. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, y esto es para x, vamos a pensar mayor o igual que un x0. Y por comodidad vamos a pensar que x0 es 0, así no hay que restar unas cuestiones. Y acá el m y el n son positivos. En realidad si el n es negativo no es problema, lo puedo acotar igual. ¿Ya? Ya. Entonces voy a poner acá, suponga nomás que por ahora que x0 vale 0. Es para que todo sea más fácil de calcular, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, si sé que tengo esta cota, ¿cómo acoto la transformada de Laplace? Tendría que calcularla primero.
Entonces, miren, la transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito, ¿ya? De f de x por e elevado a menos s por x, ¿no es cierto? De x. ¿Ya? Y le voy a tomar módulo a la transformada de Laplace. Entonces, miren, por lo tanto, la transformada de Laplace en módulo va a ser igual a la integral esa en módulo, o sea, va a ser de 0 a infinito, f de x por e a la menos sx, ¿ya? De x. Y les dije alguna vez que la integral el valor absoluto de la integral, y esto es de cálculo, eso es menor o igual que la integral del valor absoluto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué no puse valor absoluto? Porque siempre es positivo. O sea, puedo poner valor absoluto, pero vamos a esto es lo mismo que e a la menos sx. ¿Ya? Porque es positivo, ¿no? Entonces esto va a ser menor o igual, y ahora aplico esta cuestión de la desigualdad. Es m por nx, ¿ya? Entonces L me sale, acá me sale e elevado a nx, acá me queda e elevado a menos sx de x, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces el módulo de la transformada de Laplace es menor o igual que m, es una constante, así que no importa mucho, por la integral de 0 a infinito, y factorizo acá, me va a quedar x por n menos s de x, ¿sí? Y eso es igual, puedo calcular directamente esa integral, es e a la x por n menos s dividido en n menos s, ¿no es cierto? Y eso evaluado en 0 e infinito. Perdón, en infinito y 0. Ya. Y para s mayor que n, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con la transformada de Laplace? No hay problema en que vea el s mayor que n. Acuérdense que la transformada de Laplace, cuando es de orden exponencial, converge siempre que el s es mayor que el n. ¿Ya? Así que sé que ahí converge la transformada de Laplace. ¿Ya? Y el s quiero tirar el límite al infinito, así que puedo pensar que el s no hay problema en pensarlo mayor que el n. ¿Ya? El s tiende a infinito al final después. Ya. ¿Cuánto queda esto? Menor o igual que m por, calculen. ¿En infinito cuánto da? 0. 0. Y es porque el n menos s es negativo, ¿no? ¿O no? Eso es importante, porque así me queda algo negativo en el exponente, ya, entonces da 0. Eso no importa. ¿Por cuánto? Evalúo en 0. Entonces me queda menos 1 partido en n menos s, pero eso es lo mismo que m partido en s menos n, ¿sí? ¿O no? A ver, menos 1 que está lo vas hacia abajo, ¿no? Ya. ¿Qué pasa cuando s tiende a infinito entonces? La transformada de Laplace tiende en módulo ¿a cuánto? ¿A cuánto tiende esto cuando tiende a infinito? El s A 0. a 0, ¿no es cierto? Y acá está acotado por 0, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo se llama esto? Teorema del sándwich. Acá por este lado tiende a 0, por este lado tiende a 0, así que el módulo tiende a 0, ¿ya? Y eso implica entonces que el límite, si yo le quito el módulo de la transformada de Laplace, sin módulo, perdón, sin módulo, es 0. Pongamos acá más infinito, así que, oh, ya, infinito más, se entiende que es como más. ¿Se fijan? Ya, entonces, si tengo una función de orden exponencial al infinito, lo que ocurre con su transformada de Laplace es que tiende a 0 cuando le se tiende a infinito. Y lo que les decía recién es que entonces si uno mira esta función, entonces vamos a calcular el b, si yo miro L a la, perdón, la inversa de Laplace del arco tangente, ¿ya? Entonces esa no puede ser una función, pues, en un sentido de cálculo, una función de cálculo, de los que siempre lo han visto. ¿Ya? Porque si esto fuera, no sé, un f de algo, entonces tendrían que el arco tangente de S
es la de Laplace de f, ¿no es cierto? Es la transformada de Laplace de f. Y si yo hago tender el s infinito, esto tiende a pi medio, ¿no es cierto? Y entonces no tiende a cero la transformada de Laplace. Así que no puede ser una función. Así que lo más probable es que nos salga una delta o una distribución entre medio. ¿Ya? Entonces, miren qué truco vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Ya, borremos eso. Lo vamos a arreglar un poco. Sé que esto tiende a pi medio, ¿no es cierto? Cuando el s tiende a infinito. Así que lo que voy a hacer es sumar y restar pi medio. Eso voy a hacer. Entonces esto va a ser pi medios más la arcotangente de s menos pi medio. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que este pedacito sí tiende a cero cuando el s tiende a infinito, porque esto va a dar pi medio y el otro medio da cero. Y voy a separar. Esto va a ser la transformada de Laplace inversa de pi medio, ¿ya? Más la transformada de Laplace inversa del arcotangente de s menos pi medio. ¿Sí? ¿Cuál es la Laplace inversa de pi medio? Esto vamos a poner un recuerdo. Miren. ¿Cómo era si yo que sacaba la transformada de Laplace a la delta? Lo dijimos al inicio de la clase. Les comenté algo al inicio de la clase dentro de las deltas. Vamos a calcularla de nuevo. Es integral de 0 a infinito acá a positivo, ¿ya? La integral de 0 a infinito de la delta, ¿no es cierto? Por e elevado a menos s por t de t, ¿sí? Y lo que hace la delta de Dirac en la integral, y es lo que usaron en la tarea muchas personas, es que evalúa. ¿Qué evalúo? Evalúo una función. ¿Qué función evalúo? El Euler. El Euler. ¿Sí? A lo que esté multiplicando la delta, en este caso a la función exponencial, entonces va a ser e a la menos st evaluado en t igual a a. ¿Por qué nada? Porque es la delta en ángulo. Entonces eso es e a la menos a por s. ¿Ya? Y en particular, entonces, si yo hago la de Laplace de la delta 0, eso me va a dar 1, ¿no es cierto? Porque voy a tomar a igual 0. ¿Sí? Y por lo tanto, la transformada inversa de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Hay que despejar nomás. ¿Cuánto es? Delta 0, pues. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, la transformada de Laplace de pi medio, ¿cuánto es? La inversa. ¿Cuánto es? El arco tangente. No. La de 1 es delta 0. La de pi medio. Saco el pi medio nomás, pues. Miren. Y así que es pi medio delta 0. ¿Ya? Así que la primera parte está resuelta. Ya, entonces, hasta ahora tenemos la transformada de Laplace del arco tangente, es pi medio la delta 0, ¿se fijan? Y acá se ve que nos va a dar una función, más la transformada inversa de la arco tangente de S menos pi medio. ¿Sí? Esa es la que tengo que sacar ahora. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un pequeño truco, ¿sí? Pequeñito. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner f de t como esa función. Como la de Laplace inversa de arco tangente de S menos pi medio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo hago la transformada de Laplace de f, eso es arco tangente de S menos pi medio. ¿Ya? Voy a poner que se note que es un S eso. S.
Ya, menos pi medio. Y lo que voy a hacer es derivar. ¿Ya? Voy a derivar. ¿Cuánto da si derivo el arco tangente? 1 partido en 1 más s cuadrado, ¿no? Y si derivo el menos pi medio da lo mismo. ¿Sí? Y vamos a ver una cosa. Por si no recuerdan. Habíamos visto qué pasaba con las derivadas de la transformada de Laplace. ¿Ya? Vamos a mirar por acá. Bueno, un resumen. Entonces, derivadas de la transformada de Laplace. Dimos hasta una fórmula para eso. Miren, ¿dónde está? ¿Dónde? Ah, ya, acá está, en multiplicación por x a la n. Entonces, fíjense, cuando derivo la transformada de Laplace y la multiplico por un menos 1 a la n, me sale la transformada de Laplace de una potencia, ¿sí? En nuestro caso, tenemos la derivada de Laplace, la derivada de orden 1 de la de Laplace, así que el n vale 1, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Si pongo n igual 1 acá, entonces lo que me dice esta fórmula es la transformada de Laplace de x por, pongamos f de t en vez de, perdón, pongamos t en vez de f de, en vez de t, en vez de x, perdón. Entonces la transformada de t por f de t es menos la derivada de la transformada. Eso me dice, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, la derivada de la transformada es menos la transformada de Laplace de t por f de t. ¿Estamos? Voy a usar eso, miren. Por lo tanto, esto sería menos la transformada de Laplace de t por f de t. ¿No es cierto? Y esto es la transformada de ¿quién es 1 partido en 1 más s cuadrado? ¿Se acuerdan de esa? No, yo creo que no. No, pero ¿a qué función yo le calculo la transformada de Laplace y me da 1 partido en 1 más s cuadrado? ¿Coseno, coseno? Ah, ¿Los dos? seno, sí, porque coseno sale con esa arriba, entonces acá sería seno de t, ¿ya? Y por lo tanto, si ahora aplico inversa, me va a dar así, ¿no? Menos t por f de t va a ser igual a seno de t, ¿sí? Aplico inversa. ¿Por qué sale con menos? Porque hay un menos, ¿ya? Por lo tanto, el f de t es seno de t partido en t. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si el f de t era la inversa del arco tangente menos pi medio. Entonces, lo que estoy diciendo es que la transformada inversa de arco tangente de S menos pi medio es, entonces, menos seno de t dividido en t, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, la transformada de Laplace de la arco tangente, dijimos que era una delta que estaba dando vueltas por ahí, ¿ya? Así que, bueno, eso parece cualquier cosa. Una S. Ya, es una, dijimos, era pi medio delta de Dirac 0, menos seno de t, pongámosle ahí t, ¿ya? Seno de t partido en t. ¿No? Y sabíamos que no iba a dar una función porque esto no tiende a cero cuando el S tiende a infinito, el arco tangente, ¿ya? Esa es una manera como de intuir qué podría dar, ¿ya? O que no va a dar una función. De saber, de hecho, que no va a dar una función. ¿Preguntas? Ya. No hay preguntas. Estamos bien. Empezamos a terminar el video. Ya, vamos a resolver una de ellas. ¿Ya? Eso creo que vamos. Vamos a usar Fourier. Fourier no. Para resolver esto. Voy a poner transformada de Fourier, pero se entiende a qué me refiero. I2' más 3i' más 2i. Este es el que estaba corregido, el que corregí en la guía, por si acaso. ¿Ya? Mu 0 de
x es a la menos 2x. Ya, y acá el x en los reales. ¿Sí? Ya. ¿Cómo resuelvo eso usando Fourier? A ver. ¿Qué hago si quiero aplicar Fourier? Ah, de hecho lo acabo de decir. ¿Qué hago si quiero aplicar Fourier? Aplicando a todo y después se distribuye. Sí, ¿no es cierto? No hay nada que me impida ocupar Fourier. Así que aplico Fourier nomás. Entonces me va a quedar f es de la transformada, ¿no es cierto? Y 2' más 3i' más 2i es igual a f, a la transformada de Fourier de la mu0, mu0 de x es a la menos 2x. ¿Ya? Separemos acá. Esto va a ser la transformada de Fourier de la derivada de la segunda derivada más 3 veces la transformada de Fourier de la primera derivada más 2 veces la transformada de Fourier de mi, de la función sin derivar. ¿Ya? Y esto va a dar, creo que la única manera es sacarlo a mano. Entonces partimos haciéndolo así. De hecho es más fácil hacerlo a mano porque es una exponencial. Ya, la integral de menos infinito a infinito, ¿no es cierto? De mu0 de x por e a la menos 2x por e elevado a menos i lambda x, ¿no? De x. Ya, eso está bien en ese lado. Sigamos acá. La transformada de Fourier de la segunda derivada es i por lambda cuadrado. Acá estoy pensando que el parámetro de la transformada de Fourier es lambda, por si acaso. ¿Ya? Y por lambda al cuadrado, pongamos por i gorrito, ¿no? ¿Ya? Para no anotar tanta f. Y por lambda al cuadrado por la transformada de i, más 3. Acá es i por lambda, por la transformada de i. Y acá esto lo notamos como 2 i gorrito más. ¿Ya? ¿Cuánto da si calculo esa integral? Miren, bueno, en realidad hay que calcularlo. ¿No? Como está el mu0 anula todo lo que está antes del 0, así que acá me va a quedar la integral de 0 a infinito nomás. ¿Ya? Y desde 0 en adelante, mu0 vale 1, así que acá me va a quedar e a la x por menos 2 más, perdón, menos 2 menos i lambda, ¿sí? De x. Y si calculan esa integral, el resultado va a ser 1 partido en raíz de 2pi, ¿no? Se evalúan en infinito y en 0, por 1 partido en 2 más i por lambda. ¿Sí? Entonces voy a factorizar. Me va a quedar i lambda cuadrado, ¿ya? Más 3 i lambda más 2, ¿no es cierto? Por i gorrito. Y eso es 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en 2 más i por lambda, ¿no? Ya. Dense cuenta de algo. Si yo factorizo acá, de hecho esto pueden tratarlo como un x cuadrado, ¿no? Porque esto es x cuadrado más 3x más 2, tiene la misma factorización. Entonces esto es x más 2 por x más 1, ¿no? Si factorizo eso. Entonces acá si factorizo va a ser i lambda más 2 por i lambda más 1, ¿ya? Por i gorrito. ¿Ya? Así que despejo, ahora sí despejo. Disculpen, voy a hacer un paso más para no saltarme un... Ya, entonces, el i gorrito me va a quedar 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en, ¿cuánto? I lambda más 2 al cuadrado por i lambda más 1, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Alguien se perdió ahí? ¿No? Ya. ¿Qué tendré que hacer acá ahora para calcular la transformada inversa? ¿Qué será conveniente? Profe, ¿por qué y lambda más 1 que al cuadrado? Porque me equivoqué. Sorry. Gracias. ¿Sí? ¿Pero qué tendríamos que hacer para aplicarle transformada de Fourier y que sea fácil de resolver?
empieza con F, termina en parciales, ¿qué es? Ya, porque es, Fracciones parciales. ya, más pista no puedo ver. Ya, entonces vamos a descomponer esto en fracciones parciales. Y ojo, esto es lo mismo que basta con que yo haga esta descomposición, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ya, si quieren, ¿cómo se descompone esto en fracciones parciales? Así, ¿no? De hecho lo vamos a ordenar, porque no, creo que esté primero el 1, ¿sí? Entonces vamos a entrar primero el 1. Es lo mismo, es mañana, ¿no? Entonces, y lambda más 1, y lambda más 2 al cuadrado. Entonces, así. Entonces acá voy a descomponer eso en fracciones parciales. X más 1 por X más 2 al cuadrado, ¿ya? Y después pongo X igual ahí por lambda. Entonces esto sería una constante partido en X más 1, más una constante partido en X más 2, más una constante partido en X más 2 al cuadrado, ¿sí? Así se descompone cuando tengo potencias de factores lineales, ya con constantes arriba. Y ahí esto, de hecho, vamos a meterlo al computador, esto se va a meter al computador, que se puede hacer a mano, pero para no perder tiempo. Ya, entonces. ¿Cómo era? Era 1 partido en X más 1 y X más 2 al cuadrado, ¿no? Estoy bien salido. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí estoy compartiendo pantalla. Ya. Ingresé eso al Wolfram, ¿ya? Bueno, es una función racional que tiene su asiento. Ya. Entonces, esa es la descomposición. Entonces, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 1, ¿sí? Parece que yo lo puse X más 1 primero y después lo X más 2. Entonces, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 1. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 1 partido en X más 1, menos 1 partido en X más 2, menos 1 partido en X más 2 al cuadrado. ¿Ya? Esto puede ser Wolfram o resolverlo directo, ¿no? Resolverlo directamente, sin computador. ¿Ya? Sí se puede igual, ya sea hacer un sistema nuevo. Ya. Quiere decir eso entonces, que el gorrito es 1 partido en raíz de 2pi por, y ahora abrimos las fracciones, es 1 partido en i lambda más 1, ¿no es cierto? Menos 1 partido en i lambda, eso para que no tengo un paréntesis, i lambda más 2, menos 1 partido en i lambda más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si despejo, va a quedar la i, digamos que va a depender, pongamos que de x dependía, ¿no? De x, no de x. Era la menos de x. Va a ser 1 partido en raíz de 2pi por transformada inversa de 1 partido en i lambda más 1, ¿sí? Menos transformada inversa de 1 partido en i lambda más 2, ¿sí? Menos transformada inversa de 1 partido en i lambda más 2, pero al cuadrado. Ya. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 partido en i lambda? Tenemos acá, de hecho, cuando le calculamos la transformada de Fourier a esta mu 0 por i a la menos 2x, nos dio 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en 2 más i lambda. ¿Qué pasará si le calculo esto? ¿Cuánto dará? Comparándola con esa ahí. Yo digo que da así, ¿no? ¿O no? Lo voy a dejar de ejercicio, ¿ya? Pero es lo mismo, es cambiar el 2 por el 1, digo. ¿Ya? Ya, entonces, de hecho, nos conviene dejar los 1 partido en raíz de 2pi, en este caso, ¿ya? Afuera. Entonces acá 1 partido en raíz de 2pi va a ser más fácil, de hecho. Y acá 1 partido en raíz de 2pi.
O sea, a ver, acá los voy a dejar. Es lo mismo, sorry, que creo que va a ser más, vamos a tener que multiplicar más. Entonces, f inversa de 1 partido en raíz de 2pi de eso. Ya, acá voy a también dejar f inversa de eso, pero con 1 partido en raíz de 2pi. Ya, y acá, ahí lo voy a dejar ahí, no estoy seguro si va a ser mucho. Ya, pero acá, ¿cuánto da? La inversa de eso es mu 0 de x por e a la menos x, ¿sí? La inversa de esto la calculamos, de hecho viene de lo que calculamos, es mu 0 de x por e a la menos 2x, ¿sí? Hasta ahora tenemos eso. Y acá tengo que restarle eso, la otra inversa. Ya. ¿Cómo calculo esa última inversa? Al cuadrado. A ver. ¿Cuánto es? ¿Alguna idea? No, no la podemos adivinar, en realidad tenemos que tener una idea y calcular. Si derivo, a ver, si yo derivo esto, ¿cuánto da si derivo eso con respecto a lambda? ¿Cuánto es? Y sobre Es- menos i, ya menos i dividido sobre sobre al cuadrado, ¿no? Algo así. sí, Porque me va a quedar un menos 1, ¿no es cierto? Y la derivada de i por lambda respecto a lambda es i, así que me va a quedar un menos i. Ya. Entonces esto tiene algo que ver con derivadas. ¿Ya? Entonces veamos. Bien. Sabemos lo siguiente, si derivo con respecto a lambda la 1 partido en 2 más i lambda, eso es igual a derivar, bueno, a ver, pongamos el resultado primero, es menos i dividido en 2 más i lambda al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que derivar la transformada de Fourier de la f. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, y vimos qué pasaba con la transformada de Fourier de la f, ¿eh? Vamos a recordarlo. Veamos, estamos nuestro resumen. Sí, no, igual se puede calcular, pero es para calcular lo menos posible. Entonces, transformada de Fourier. No estoy compartiendo pantalla, entonces. Sí, estoy compartiendo. Entonces, mire. Transformada de la derivada. Acá está. Si despejo la derivada, ¿cómo me quedaría? Me quedaría así, ¿no? La derivada de la transformada de Fourier, ¿ya? De f, es igual a menos i por la transformada de Fourier de x, o pongámosle de t por f de t. No x nomás, perdón, que se llama x ahora. ¿Ya? ¿Cierto? Multiplico por i a los dos lados. Por menos i, porque así me queda un 1 en el otro lado. ¿Estamos? Entonces voy a despejar usando eso. Entonces esto es menos i por la transformada de Fourier de x por f de x. ¿Sí? Ya, pues. Y está listo entonces. Miren, voy a mirar estas dos. ¿Qué me dice esto? Me dice menos i partido en 2 más i lambda al cuadrado es igual a ya, es igual a eso por menos i. Mato los i y me va a quedar entonces 1 partido en 2 más i lambda al cuadrado. Es igual a la transformada de Fourier de x por f de x. ¿Sí? Me molesta algo. Me molesta que no, o siempre me falta un raíz de 2pi. Ya, pero bueno, será. Entonces, ¿cuánto es la transformada de Fourier entonces inversa de esa función?
¿Cuál es y cuál? ¿Cuál es? Es x por f de x. ¿O no? ¿Y cuál es f de x? ¿Cuál es f de x? ¿A qué le calculé la transformada de Fourier para que me diera 1 partido en 2 más y lambda? La transformada de Fourier de eso es 1 partido en raíz de 2pi por eso. 1 partido en 2 más y lambda. Ya, entonces el x acá es mu 0 por e a la menos 2x, ¿cierto? Y acá hay que arreglar una cosa con un raíz de 2pi, creo, ¿no? A ver, déjenme pensar. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Ya, sí, ya, hay que arreglar un poquito. Ya, entonces esto no es la de la planta, tal que tengo que arreglar un poquitito, así casi nada. Entonces acá, 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en 2 más y lambda. Ya, eso va a ser entonces acá por 1 partido en raíz de 2pi. Ya. Y eso es igual a la derivada. Eso es igual a la derivada de la f. Ya, y entonces acá me va a quedar el mi por f de x. Ya, ahí está. ¿Me entendieron a todo esto? ¿Lo que estoy haciendo o no? ¿O lo explico de nuevo mejor? Ah, lo voy a explicar de nuevo mejor. ¿Ya? Mejor. Vamos de cero. ¿Qué vimos nosotros? Vimos lo siguiente, que sacaba la transformada de Fourier de mu 0 por e a la mu 0 de x por e a la menos 2x. Eso daba 1 partido en raíz de 2pi, ya por 1 partido en 2 más y lambda. ¿Ya? Eso daba, eso lo vimos recién. Y lo que yo quiero hacer ahora es sacarle la inversa, acá lo voy a anotar así mejor. Voy a pasar el 1 partido en raíz de 2pi hacia adentro. Entonces va a ser 1 partido en 1 en y lambda más 2. ¿Ya? Entonces lo que estaba diciendo recién es que si yo derivo eso con respecto a lambda, x por e a la menos 2x, es lo mismo que derivar en el lado derecho. Y se deriva en el lado derecho, queda 1 partido en raíz de 2pi por menos i dividido en 2 más i lambda al cuadrado. ¿Estamos? Y eso es lo mismo, Profe, ¿pero por qué lo deriva? porque quiero formar... porque acá aparece un 1 partido en i lambda más... aparece un i lambda más 2 al cuadrado. ¿Ya? Por eso. Si me apareciera el cubo, seguramente tendría que derivar las 3 veces o algo así. ¿Ya? Por eso. Porque aparece el cuadrado en el denominador. Entonces, cuando derive eso, va a aparecer un cuadrado en el denominador. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? No, es que no. ¿Por qué está derivándose? ¿No para formar algo? ¿O qué? Eso mismo. Quiero formar de alguna manera el 1 partido en i lambda más 2 al cuadrado. ¿Sí? Y yo sé qué pasa, yo sé cuál es la transformación, yo sé que esta, con el 2 así, sin al cuadrado, eso es la transformada de Fourier de alguien, y con 1 partido en raíz de 2pi. ¿Ya? Yo sé que es la transformada de Fourier de alguien, ¿sí? Y yo quiero formar un cuadrado en el denominador. Y la única manera de formar un cuadrado en el denominador acá es derivando nomás, no queda otra. ¿Ya? No queda otra. Es derivar a los dos lados. Y ahí voy a formar el cuadrado en el denominador. ¿Ya? Sí, Bueno, bueno. Ya, voy a tomar algún sí.
Ya, entonces esto es menos i, y lo que estaba diciendo recién, eso es menos i por la transformada de Fourier de x por la función, o sea, de x por mu0 de x por e a la menos 2x. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo comparo acá, entonces me va a quedar, si yo elimino los i, me queda 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en 2 más i lambda al cuadrado. ¿Ya? Y eso es la transformada de Fourier de x por mu0 de x por e a la menos 2x. ¿Ya? Y ahora aplico inversa. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que la inversa del 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en 2 más i lambda al cuadrado, si paso la despejo con la inversa, es x por mu0 de x por e a la menos 2x. ¿Ya? Que esa es la que andaba buscando. Por eso es que derivé. ¿Ya? Esa es la que estaba buscando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que el i de x es igual a... creo que puedo factorizar por las mu0, ¿no? Sí, puedo factorizar por las mu0. Entonces queda mu0 x factor de e a la menos x, ¿sí? La primera, esa, e a la menos x, después e a la menos 2x, pues e a la menos 2x, y después quedaba x por e a la menos 2x, ¿sí? Porque se acuerdan que estoy factorizando por el museo. Esa es la solución. ¿Sí? ¿Por qué derivé? Es por eso. Normalmente si uno conoce, por ejemplo, este tipo de transformadas, ¿ya? Uno las deriva nomás, ya para formar estas otras, digamos, con potencias en el denominador. ¿Sí? Es porque la única manera de formar una potencia en el denominador sería derivando, no queda como otra. ¿Ya? Preguntas, estudien este ejercicio, puede que esa parte confunda un poco. ¿Ya? Esa parte de derivar. Preguntas. Estamos de tiempo. Ya, voy a hacer el último ejercicio. ¿Ya? Con esto terminamos. Y es calcular esta transformada de Laplace. La del valor absoluto de seno de omega por t. El omega es una constante. ¿Ya? Y acá una cosa interesante. Cuando uno mira esta función, esa tiene periodo 2pi partido en omega. Lo pueden verificar calculándolo. ¿Ya? Pero si ustedes miran esta función con valor absoluto, esa tiene periodo pi partido en omega. ¿Ya? Acá, bueno, piensen que el omega es positivo. Por último. Aquí da como lo mismo. O sea, ni siquiera lo piensen, da lo mismo. ¿Por qué será eso? Porque esta tiene periodo pi partido en omega. A ver, mira, es fácil de calcular. Voy a poner f de t igual al valor absoluto de seno de omega por t. ¿Ya? Y lo que yo quiero ver es qué pasa cuando al t le sumo pi partido en omega. ¿Ya? Entonces calculamos directo eso, el módulo de seno de t más pi partido en omega, ¿sí? Por omega, ¿no es cierto? Bueno, no, al revés. Y si, ¿cómo se llama? Multiplico, me va a quedar seno de, en un valor absoluto de omega t, ¿no es cierto? Más pi, ¿cierto? ¿Me entendieron lo que dice ahí o no? Multipliqué este por omega. Sí, sí, se Sí, entiende. ya. Y ahora voy a aplicar estas fórmulas de seno de la suma, ya algo así, algo, ¿cómo se llama? Entonces, eso es igual al valor absoluto de seno de omega por t, coseno de pi, más coseno de omega por t, seno de pi.
Y el seno de pi, ¿cuánto es que vale? A ver, vemos. Por acá está pi, entonces acá es menos 1, 0. El seno de pi vale 0. Entonces esto vale 0. Y el coseno de pi vale menos 1. Así que esto va a ser el valor absoluto de menos seno de omega t. Que eso es lo mismo que el valor absoluto de seno de omega t, nomás sin el menos. ¿Ya? Vamos, así que lo que estoy seguro es que si a t le sumo pi partido en omega, eso va a dar f de t nomás. ¿Ya? Ese es el periodo, digamos, el periodo más pequeño. ¿Sí? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Miren. De hecho, uno podría graficar este tipo de funciones. Lo vamos a graficar, por ejemplo, acá lo tengo para omega igual 2. ¿Se fijan? Entonces se empieza a repetir, desde acá hay un pi medio, ya, aunque no se note. Ahí hay un pi medio. De pi medio en adelante, o sea, llego a pi medio, se empieza a repetir la gráfica. ¿Ya? Si ustedes grafican sin el valor absoluto, queda otra cosa. No estoy compartiendo, estoy compartiendo. No, profe, no sé. Ok, sorry. Entonces, miren. Ahora sí se ve, ¿no? Ya. Esta es la gráfica tomando omega igual 2, ¿ya? Se fijan que esos puntitos, ese es pi medio, ¿ya? Entonces, llego a pi medio y se empieza a repetir la gráfica. ¿Se fijan? Empieza a aumentar de pi medio, en intervalos de largo pi medio. El intervalo acá también es de largo pi medio, así que acá sería pi, ¿ya? Entonces, llego a pi medio y empiezo a repetir la gráfica. Y ahí se nota que es periódica, si ustedes la grafican. ¿Ya? Si graficamos con 3, a ver si no muere esto. No, hay que ponerlo eso. Ahora sí. Ahí está. Entonces ahí sería pi tercio. Se fijan que se va haciendo como más 13, no. Entonces pi tercio. Llega a pi tercio y se empieza a repetir la gráfica. Y así uno se da cuenta que es periódica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si quiero calcular la transformada de Laplace de esta función? Es simplemente tomar en un rango, digamos, por ejemplo, acá de 0 hasta el periodo, ¿ya? Y esto entonces sería, la función completa sería la extensión periódica nomás de la función que está acá de 0 a pi tercio en este caso. ¿Ya? Entonces lo veo, le calculo la transformada de Laplace como la transformada de Laplace de una extensión periódica. ¿Ya? Y eso lo vimos cómo se hacía. Ya voy a recordarlo. ¿Dónde estamos? Transformada de Laplace de cuestiones periódicas, acá está. ¿Se fijan? Entonces, en mi caso el t va a ser pi partido en omega. ¿Ya? Eso voy a hacerlo. Va a ser pi partido en omega. Acá. Estoy en esta parte. Así que mi integral va a ser 1 partido en e a la menos s por pi partido en omega por la integral de e a la menos sx por el valor absoluto de seno. ¿Ya? Entonces vamos para allá. Entonces, calculemos. Entonces quiero la transformada de Laplace de el valor absoluto de seno de omega. ¿Ya? Entonces esto va a ser 1 partido en 1 menos e a la menos s por pi partido en omega, ¿sí? Por la integral de 0 a pi partido en omega, ¿ya? Por valor absoluto de... de hecho es con el seno, ¿no? Estoy extendiendo periódicamente. Seno de omega t, ¿ya? Por e a la menos sx, ¿sí? De x. ¿Estamos? ¿Sí o no? Voy a mirar el dibujo. Entonces, mira. Este es pi tercio. Lo que estoy haciendo yo en acá, vamos a poner este ejemplo en la pizarra, lo que estoy haciendo es tomar la función de 0 a pi tercio. ¿Ya? De 0 a pi tercio. ¿Ya? Esa es mi f. Y el f sería seno de 3x. ¿Ya? Y esa es la que estoy extendiendo periódicamente. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago ahora es mirar la transformada de Fourier de la extensión periódica, que esa sí es la, ¿cómo se llama? Esa sí es con valor absoluto. ¿Ya? Entonces, la extensión periódica, esa sí es con valor absoluto. ¿Ya? Y lo que yo estoy diciendo entonces es la Laplace de esta extensión periódica, yo sé que es 1 partido en 1 menos s por el periodo, que en este caso es, si tomamos omega igual 3, pi tercio, ¿ya? Por la integral de 0 a t, 0 al periodo, digamos que es pi tercio, ya por f, que en este caso sería seno de 3x, por e elevado a menos sx. ¿Ya? Eso es lo que estoy calculando. Eso es lo que yo lo estoy haciendo con omega nomás. ¿Ya?
3 es igual a omega. Estoy diciendo con omega en vez de 3. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Ahí vamos a meterle el Wolfram. Entonces, ¿cómo sería? Voy a borrar esto. Estoy compartiendo. Sí. Ya. Estamos en la integral. Es la integral de 0 a pi partido en. Pongamos pi partido en a nomás, ¿ya? Ya, y en vez de omega. ¿Y quiero integrar eso? E a la menos S por T por seno de omega por T, o sea, de A por T. Ya, y de T. Eso debería dar el resultado. O una parte del resultado. Ahí está. Ese. El A es omega, ¿ya? Entonces voy a anotar eso. Vamos a la pizarra. Entonces esto es 1 partido en 1 menos E a la menos S por pi partido en omega por lo que di ahí, que es 1 más E elevado a menos pi partido en S partido en omega, dividido en omega cuadrado más S cuadrado por omega. Yo lo tengo anotado en el papel. ¿Ya? Y entonces esto queda así, pues. 1 más E a la menos pi por S partido en omega, dividido en 1 menos E a la menos S partido en pi, perdón, menos S por pi partido en omega, ya por W cuadrado más S cuadrado. Y la primera función, si mal no me equivoco, es una cotangente hiperbólica, ¿ya? De pi partido en S, perdón, pi por S partido en omega. Voy a entrar en la siguiente línea mejor. Sorry, no me alcanza ahí. Entonces, esto es omega cuadrado. Sí, omega. Entonces, esto es igual a la cotangente hiperbólica de pi por S dividido en omega por esa fracción. ¿Ya? S cuadrado más omega cuadrado. ¿Ya? Esa es la de Laplace. De seno de omega por t. ¿Ya? Entonces, es una periódica. Esa es la cosa. ¿Ya? Empezar esa. En la guía, de hecho, hay una que es periódica también. Paso la otra, es esa. Esa es periódica, por si acaso. Tienen que graficar y se van a dar cuenta. Ya. ¿Preguntas? ¿No? ¿Por qué no aprobar? Ya, pues. Entonces, no hay preguntas. Les voy a hacer anuncios ya. Primer anuncio. ¿Qué cosa entra en la prueba? Bueno, todo lo que vimos después de la primera, toda la materia que viene después de la primera prueba, o sea, desde la cuestión de resolución de E2 con series de potencia, ¿ya? De clase 14, por si acaso. El PDF dice clase 14. Clase 14, ¿ya? Hasta lo que vimos, alcanzamos a ver hoy, ¿sí? Todo lo que alcanzamos, este es el último día que pasamos materia, ejercicio y cosas así, ¿ya? O sea, entra integral de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace, etcétera, etcétera, etcétera. Resolución de, E2 y series de potencia. Eso, E2 y series de potencia. Todo. ¿Estamos? Hasta lo que vimos hoy. El martes, traten de traer dudas o consultas sobre el ejercicio, ya para que nos revisen. Ya eso más que nada vamos a hacer el martes. ¿Sí? Después de la clase les voy a subir la nota de la tarea 3, ¿ya? Para que la tengan por si quieren hacer la recuperativa o no. La recuperativa es para este lunes, ¿ya? El lunes, ¿ya? ¿Y qué más? Mañana es la última clase de ejercicio antes de la prueba, por si acaso es a las 8. Les mandé el correo hace unos días, ¿ya? Así que ahí está el enlace de Zoom, ¿ya? Por si acaso. Y eso sería, ya nos vemos el martes. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto a la tarea 4. Ya, la vemos, sí, pero es de... Ya, veámoslas ahora si quieres. ¿Ya? Ya, pero la clase terminó.